tal? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí con nuestro programa La Justicia Debe Ser para Todos. Le doy la bienvenida a el maestro Noel Yair López García, abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y litigante desde hace 12 años. Maestro en Derecho e Investigación Social y doctorante en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis y además asesor del CIDGE. Nada más ni nada menos. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, licenciada. Un saludo a todos su auditorio. Y le damos también la bienvenida a la maestra en Derechos Fundamentales por la Universidad de Madrid, España, y abogada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Luz Olivia Ramos Ramírez. Bienvenida. Gracias, Fanny. Gracias por invitarme. La maestra nos va a dar también su testimonio. Bueno, vamos a abordar el tema. Nuestro tema de hoy son trabajadores de honorarios y de contrato. Vamos a establecer algunas diferencias y cuál es la circunstancia en la que están viviendo, qué significa para que nos queden más clara esa situación en torno a los trabajadores, porque de pronto pensamos que ya están muy seguros por estar con un contrato, no sabemos realmente legalmente a qué están expuestos. Y para eso el maestro Noel Yair López García nos va a hacer el favor de platicarnos sobre el tema. Sí, bueno, más que nada, primero me gustaría hacer un recuento primero de lo que es el derecho burocrático en México. Este es una rama complementaria del derecho laboral mexicano, el cual tiene su origen posterior al Pacto Social de 1917. Es ahí donde surge en esa Carta Magna, en el Constituyente de Querétaro, el derecho laboral mexicano. Del 17 hasta 1938 surgiría el primer estatuto de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión. Del 38 todavía le faltarían algunos años más, que sería hasta 1960 y a 1963 que surge la primer ley burócrata en México. Esto implicó la creación del artículo, la creación del inciso B en el artículo 123 constitucional y ahí hay un empate de prestaciones sociales. ¿Qué dice el inciso B? El inciso B se refiere a los trabajadores que prestan sus servicios al nivel ejecutivo, tanto federal, local y municipal. Las relaciones contractuales que se atraen entre los trabajadores de estos gobiernos son de apartado especial en la ley. Que deberían darse. Que deben darse y se someten al arbitrio de un tribunal especial o distinto al del inciso A. La mayoría de los trabajadores burócratas dirimen sus conflictos en un tribunal estatal de conciliación y arbitraje como parte del inciso B, a diferencia de los trabajadores de la iniciativa privada que todos sus conflictos se resuelven bajo el inciso A y en una junta local de conciliación de arbitraje. Entonces, inciso A, trabajadores de iniciativa privada, inciso B, todos los trabajadores que pertenecen al sistema burocrático. Hasta el 63 que surge esa ley. Okay. Y ya de ahí para acá, más adelante lo comentaremos cómo se han sumergido las relaciones laborales en México a un proceso de flexibilización laboral y hoy en día algunas situaciones de litigio se dirimen en el inciso A, tratándose de trabajadores burócratas como parte de una descentralización del Estado. Toda esta información es muy interesante, sobre todo porque nos cambia la visión de lo que entendemos por los derechos laborales, estando en un sistema de honorarios, en un sistema de contrato, y cuál es la responsabilidad del Estado con el trabajador. ¿Qué pasa en San Luis Potosí? ¿Qué pasa con los burócratas de gobierno del Estado? ¿Qué pasa con los trabajadores? Bueno, la mayoría, y no ha sido la excepción este gobierno o este sexenio que casi está por concluir, sino les digo, a lo largo de los años vemos que esos derechos laborales son violentados paulatinamente por parte del poder ejecutivo estatal, incluso hasta municipal, no es una excepción, pero esos derechos laborales no se cumplen, se tienen que judicializar forzosamente para un acatamiento por parte del patrón
en el respeto a los derechos laborales. Ejemplos como el tema que hoy nos convoca es el de la contratación por obra o prestación de servicios por honorarios, los cuales son formas ilegales de contratación de los trabajadores, toda vez que la naturaleza de los mismos no son propias de una relación laboral. Eso que acaba de mencionar es para mí terrible, que tenga que haber procesos de judicialización de juicio, sí. Perdón, para que puedan establecerse o restablecerse los derechos de los trabajadores, cuando por ley o por constitucionalidad es un derecho propio. Sí, como lo señalo, le digo, es parte de ese surgimiento del derecho laboral en 1917 y como parte de las conquistas sociales de la sociedad en general, en este caso de los trabajadores. Vemos que estas conquistas sindicales, estas conquistas laborales no son respetadas como los marca la ley. Les digo, hay una contradicción, hay una vieja batalla que se ha librado en muchas ocasiones en las relaciones laborales mexicanas bajo dos teorías, la teoría contractualista y la teoría relacionista. ¿Qué implica esto? La teoría contractualista va más dirigida al derecho civil y la relacionista a ese derecho laboral surgido en 1917. Bajo esa teoría contractualista es donde se van encaminados este tipo de contratación de servicios profesionales. ¿Qué implica esto? Que el patrón dice, bueno, yo contrato a esta persona bajo esta forma de contratación para que todo se rija bajo una ley civil, una prestación de honorarios, que sea un contrato bilateral entre ambas partes, cuando tratándose de una relación laboral siempre hay un principio protector de la clase trabajadora. Entonces, ese es el problema que hay. Esa acción es anticonstitucional. Sí, son parte de esas medidas anticonstitucionales que le digo que no es de estos tiempos, sino ya viene del siglo pasado, donde forzosamente quieren someter las relaciones laborales a una legislación civil. Sí, o sea, quieren hacer las cosas a estas fechas, las quieren hacer como un pueblo sin ley, ¿no? Digámoslo así. Porque sucedió hace muchos años, ahí vamos a conservar ese tipo de irregularidades. Sí, es que todo se ha sometido bajo una legislación civil entre particulares, cuando decimos, bueno, esto es parte de una conquista social de la clase trabajadora. La clase trabajadora, por ende, tiene la supremacía, debe de tener la apropiación de los medios de producción, y en este caso en las relaciones laborales tienen que estar respetadas o tienen que ser adecuadas a esa clase trabajadora, a las demandas, a la petición de esa clase trabajadora. Y como sindicato independiente, yo creo que el trabajo para ustedes debe ser mucho más difícil que para un sindicato que está abrazado o apapachado por el gobierno. Sí, bueno, parte de ese momento histórico que sucedió de inicios del siglo pasado es también el derecho a la sindicalización. A la par, le digo, de esa Carta Magna surgen sindicatos independientes, pero también sindicatos patronales, y vemos al día de hoy como en la iniciativa privada hay sindicatos corporativistas, clientelistas. Claro. Vemos citar las confederaciones mexicanas que aún existen hoy en día, a diferencia de sindicatos independientes, y como ejemplo a nivel local se encuentra el sindicato independiente de trabajadoras y trabajadores al gobierno del estado. Eso son parte de las conquistas sindicales y la diferencia que ha marcado el CIDGE a más de 14 años de creación. Claro, es la intervención de un sindicato independiente a favor es una pelea, porque es una pelea a favor del derecho del trabajador, porque yo lo veo al trabajador de honorarios y de contratos pues como alejado de la mano del Señor, ¿no? Sí, o sea, si no pelea por su derecho,
y no se adhiere a un sindicato que verdaderamente pele por su derecho y lo cuerpe de alguna manera, lo corren en cualquier momento. Sí, los derechos laborales también es cierto que son exigibles como dicen los abogados, a instancia de parte. ¿Qué significa esto? Que si el trabajador no ejerce sus derechos, pues así pasará todo un proceso de contratación, de jubilación, no sé. Le digo, si hay una violación laboral, tiene que forzosamente el trabajador por su propia voluntad iniciar un juicio, ya sea de manera gremial, sindicalizada o por su parte. En el caso de este sindicato independiente es más apropiado que sea cuerpeado por una representación sindical, en razón de todas las peripecias que se viven en un tribunal laboral, como aquí el TECA en San Luis Potosí. ¿Cómo ha respondido la autoridad con los trabajadores del CITGE? ¿Cómo respondió? El problema los casos que a usted le ha tocado. La observación que uno tiene hacia el Tribunal de Conciliación Estatal de Arbitraje en San Luis Potosí es forzosamente la creación de la figura de los jueces de paz. ¿Qué implica esto? La desaparición o el otorgamiento de una autonomía plena a los tribunales estatales. ¿Por qué? Porque el trabajador, como burócrata de gobierno del Estado, pongamos un ejemplo, no tiene más de un año sin una basificación o la violación permanente o paulatina de sus derechos laborales, que no se le entregó un quinquenio, que no se le entregó sus vacaciones, su aguinaldo, muy ad hoc a estas fechas, ¿no? Que a veces la ley marca hasta el 20 de diciembre para otorgar los aguinaldos, y ha habido casos en el sindicato que ha pasado el día 20 y no se les entrega esta prestación sindical, esta prestación laboral, a pesar de que la ley lo otorga. Entonces esa violación de derechos laborales ya implica un juicio ante el patrón. Entonces contra el patrón se dirime ante un tribunal estatal. ¿Y qué sucede? Que el tribunal estatal es parte del poder ejecutivo. O sea, de alguna otra manera es el patrón, pero vestido de autoridad. Es juez y parte. De arbitrio, juez y parte. Válgame. Bueno. Por eso uno apela a que haya jueces de paz o que sean autónomos del poder ejecutivo estos tribunales estatales. Afortunadamente la experiencia en el acompañamiento jurídico al CITGE nos ha demostrado que tenemos que agotar en derecho se dice el principio de definitividad. Tenemos que pasar forzosamente por el TECA, y la mayoría de los casos ha sido ante un juzgado federal, que es la última instancia donde se le ha concedido la razón a los trabajadores de este gremio sindical. Esa es la licencia que nos deja, que decimos, bueno, pues tenemos que atravesar forzosamente ese camino en el TECA, pero en la vía del amparo, que es el Poder Judicial Federal, hay un poco más o menos interés en ese tipo de conflictos, y se concede la justicia plena en la mayoría de las ocasiones a los trabajadores y al mismo sindicato en varios juicios colectivos que se han desarrollado y que hemos participado allí. Pues sí, es lamentable la realidad que viven muchos trabajadores y muchas trabajadoras de gobierno del Estado, y bueno, esta es una partecita de lo que queríamos compartir y que se nos aclarara un poco para saber cómo sufre también este trabajador. No porque pertenezca al gobierno del Estado, tiene asegurado su vida, ni sus derechos tampoco. Vamos a un corte y regresamos. Síguenos en Facebook como CITGE San Luis o búscanos en Twitter como @CITGE San Luis. Producimos sonidos con contenido, idea y estructura. Sabemos que cada segundo al aire es de gran importancia. Por eso trabajamos constantemente haciendo radio que estimula tu mente. Magnética FM. El mundo es interesante. El mundo es excitante. Recórrelo. Descúbrelo. Disfrútalo. Magnética FM. Sonidos Féreo. Sonidos Féreo.
Esta es la hora en Magnética. Es la hora 18:18 minutos. La temperatura, 14 grados. Amor es amor, porque es el amor lo que nos une. Lo que nos da la fuerza para luchar todos los días. El valor de entregar todo en las situaciones más difíciles. De querer para nuestras familias el mejor México posible. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. Escúchame bien, yo no soy el sexo débil. Escúchame bien, yo voy a ser presidenta municipal. Escúchame bien, quiero estudiar como mis hermanos. Escúchame bien, mi fuerza está en mi carácter. Escúchame bien, yo no estoy detrás de un gran hombre, estoy a su lado. Escúchame bien, me niego a ser invisible. Escúchame bien, seremos el 50%. En nuestras decisiones, propuestas e iniciativas, las mujeres escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza. Yo participo parando los goles de mi equipo. Yo ayudando en mi casa. Yo participo manteniendo limpias las calles. Yo participo ayudando a mis compañeros. Yo organizando las elecciones en mi estado. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. La dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, Francisca Reséndiz Lara, insiste que en especial Álvaro Eguía Romero le debió responder a su organización antes de que éste dejara el cargo, ya que durante su periodo como presidente violó constantemente la autonomía sindical. Recalcó la dirigente que Eguía Romero actuó totalmente fuera de la ley, ya que por cuestiones de falta por enfermedad se les descuenta a los trabajadores, entre otras anomalías. En lo referente a las reducciones aplicadas al aguinaldo de los trabajadores, indicó que Eguía Romero se excedió en sus funciones violentando los derechos de los trabajadores, por lo que se plantaron en la ciudad judicial hasta que se resuelva este problema. Reséndiz Lara aseguró que muchas veces ha solicitado por la vía oficial una respuesta ante este caso, pero en reiteradas ocasiones solo le reciben los documentos, pero no hay ninguna respuesta. Externó que es increíble que el propio Poder Judicial, que se supone que es quien imparte la justicia para todos los ciudadanos, sean los que la violen. Por la genuina defensa del trabajador. Regresamos aquí en nuestra sección de testimonios y la maestra Luz Olivia Ramos Ramírez nos va a platicar de su caso. Ella tiene un laudo ganado y lo desconocieron. Y es bien importante que nos platiques, que nuestro auditorio sepa qué es un laudo y el desconocimiento del mismo. Muy bien. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. En julio del 2005 ingresé a trabajar al DIF estatal. Mi categoría fue de coordinadora del programa Antes de Dar Debes Pensar, un programa muy exitoso. Llega la nueva administración, la que tenemos actualmente, y desconoce el programa. El motivo fue muy simple, lo que ellos manifestaron, lo que decía la doctora, era que las personas en situación de calle, que eran las personas que yo atendía, eran personas que no valían la pena, que era gente sin oficio ni beneficio y que no valía la pena invertir en ellos. Fue la explicación que me dieron. Por lo tanto, el 16 de diciembre del 2009 me despidieron injustificadamente. Me dijeron, ¿sabes qué? Hoy es tu último día de trabajo. Por lo que demandé mi reinstalación. Así nada más. ¿De un día para otro? Sí, ya. Sí, me dijeron, saca tus cosas. Ni siquiera me pidieron entrega-recepción porque lo que pretendían era que todo lo que generé el material fue un material de investigación increíble, único a nivel nacional. Lo iban a tirar a la basura, entonces no les importó entrega-recepción. Era gente que no valía la pena ni siquiera que sus nombres quedaran ahí en un archivo. En cumplimiento a un laudo condenatorio después de 4 años y medio de estar en espera, este laudo condenatorio... 4 años y medio.
¿Te quedaste sin percepción? Prácticamente, porque bueno, en DIF estatal yo tenía pues mi trabajo seguro. Este laudo es emitido por la Junta Local de Conciliación de Arbitraje, pero misma que da cumplimiento al ordenado por el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo tanto, se ordena mi reinstalación. Esto fue en marzo, fue el marzo del año pasado. Se negaron a reinstalarme en todo momento. O sea, le pegaste donde más le dolió. Tú le ganaste al gobierno del Estado. Sí. Un caso en el único. Cientos. El único en toda la administración de esta señora María Luisa Ramos. Ok, ¿y luego? Perdón, sí le pegué porque ellos cuando entraron su juramento así, prácticamente en público, fue que nadie iba a poner un pie en la institución, nadie de la gente que habían corrido. Que así pasara lo que pasara, nadie regresaba. Okay. Entonces, en marzo se niegan a reinstalarme, en julio acceden aparentemente a reinstalarme, nos constituimos en el edificio del DIF estatal, Nicolás Fernando Torre, número 500. En el momento del acto reinstalatorio, se niegan a reinstalarme, se empezaron a burlar, dijeron que no estaba el licenciado Héctor Chagoya, que es Castillo Chagoya, que es el director del jurídico, entonces que como no estaba él, pues no me podían recibir, por lo cual me retiro. Nuevamente se fija una nueva fecha, la Junta en todo tiempo coludido con ellos, la Junta se negaba a asignar un nuevo día, hasta que el 4 de noviembre del año pasado se lleva a cabo mi reinstalación. Yo creo que fue una reinstalación simulada, va personal de la Junta, va la actuaria, me reinstalan. Y en ese momento, inmediatamente después de la reinstalación, se me da posesión a mi puesto, estando presente el licenciado Héctor del Castillo Chagoya, director de jurídico, reitero, en representación de la señora María Luisa Ramos Segura, y el licenciado Juan Carlos Ávila Reyes, que es como el segundo prácticamente del señor Chagoya. Posteriormente, de forma dolosa, amenazante e intimidatoria, se me dio a firmar un contrato por honorarios, incumpliendo una de las condiciones principales, que era que mi reinstalación era por tiempo indeterminado, por así estipularse en el laudo. De ahí me pidieron que me trasladara a la PRODEM. A ver, un segundito ahí. Ellos no te querían reinstalar. Ajá. Finalmente te hacen, pero como una nueva recontratación es que el público tiene que saber, ¿no? Sí. Quiero entender que para borrar tu historial, tu antigüedad y empezar de cero, ¿cierto? Así es, sí, licenciado. La pérdida de derechos, como lo establecen el empleo, la antigüedad. Sí. Esa violación tras violación. Perdón. Sí, exactamente. De ahí me pidieron que me trasladara a la PRODEM, y ahí el procurador, que es el licenciado Antonio Reina Ortiz, que sigue de procurador, de forma muy grosera, en cuanto me siento, me amenazó en frente de 3 personas y me dijo así claramente, me señaló y me dijo: te prohíbo que a partir de este momento te dirijas al DIF, te recuerdo cuáles son las jerarquías, yo soy el procurador, levantándome la voz. A partir de ese momento y durante 2 meses fui objeto de maltrato y hostigamiento. Nunca se me proporcionó un trabajo específico, no se me permitía entrar, registrar hora de entrada y salida, y no se me pagó. Se quedaron con mi sueldo de 2 meses y con el aguinaldo. Se lo llevaron al bolsillo, así tal cual. Te voy a hacer una pregunta que me llama la atención por todo lo que nos estás platicando. Olivia, en todo ese proceso, ¿qué sentía? Pues sientes mucha impotencia, sientes mucho enojo, mucha rabia de saber que las autoridades, para empezar, la Junta, que están coludidos con ellos, que el señor Chagoya tenga tanto poder, porque al parecer es él es el que hace los laudos del DIF, él los trabaja en su despacho. Entonces es mucha rabia. ¿Forma privada? Ajá. Es mucha la impotencia, es decir, ¿cómo puede haber esta impunidad en San Luis Potosí? ¿Cómo podemos permitir? Afectada ya laboralmente, afectada económicamente. Físicamente, en la también parte de la salud. Sí, hay un deterioro. Sí, un deterioro de mi salud muy fuerte, porque es estar durante 4 años esperando, te dicen siempre sí, después no. 4 años y medio. 4 años y medio, ¿no? Entonces. ¿Y el CIDG cómo aparece en tu vida? No, bueno, el CIDG me cayó del cielo. Dios me puso en el camino a la licenciada Francis, que de verdad yo estoy
infinitamente agradecido, ya muchas veces se lo he dicho. Ante esta situación tan dura, donde aparentemente ellos me estaban cerrando las puertas de todos los lugares, pues aparece la licenciada Francis. Voy, toco la puerta del sindicato, me reciben inmediatamente a los 2 días o al día siguiente. Yo estaba hablando con la licenciada Francis, que no me conocía absolutamente de nada. Me atendió, me acuerdo que mi entrevista duró como 1 hora y media, me escuchó con muchísima atención, se aprendió el caso de memoria. En ese momento me dijo, creyó en mí, no dudó absolutamente nada. Ella se enojó mucho, le pareció una injusticia terrible, porque yo, como reitero, tengo un laudo condenatorio. En este momento yo ya estaría cumpliendo 10 años, prácticamente 10 años y medio de antigüedad. Sí. Okay, entonces la licenciada no lo dudó y me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, llegaste a buen lugar. Y siguen en el proceso. Sí. Sigue el proceso. Sí, sigo el proceso. Yo vuelvo a demandar. ¿Mande? ¿Cómo te sientes hoy? No, yo me siento feliz. Yo me siento una persona, te digo, muy agradecida con Dios, muy agradecida con la vida, con la licenciada Francis, porque lo que trataron era de hundirme y yo estoy de pie. Entonces, tu caso, perdón que te interrumpa, porque es que el tiempo se nos va, discúlpame. Es muy importante tu caso. Sin embargo, sí habría que aclarar, es lo que el licenciado dijo a un principio. El trabajador tiene que luchar. ¿Cuál fue la palabra, licenciado? La palabra que nos dijo, tiene que pelear sus derechos. Judicializar sus derechos laborales. Qué terrible que en nuestro país suceda esto. Y el caso de Luz Olivia Ramos es un caso muy claro de que es verdad que tienes que pelearlos, ¿cierto? Ok, pues nos vamos a ir a un corte y regresamos. Si deseas más información, ingresa a nuestro sitio web www.sitge.com o escríbenos a nuestros correos sitge@hotmail.com, sitgecomunicación@gmail.com. Si deseas más... Recomendación legal. Bueno, después de este marco, rápidamente, licenciado, le voy a pedir que nos siga en la parte legal. Ya nos platicó la circunstancia que se vive de esta contratación fuera de toda norma. La parte legal, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues la invitación a los agremiados del sindicato independiente y a los burócratas en general es el exhorto a pelear por sus derechos. Para ello creo que siempre va a ser muy indispensable participar en los cursos de capacitación, en esa alfabetización jurídica tan necesaria en la clase trabajadora, y creo que el CID ya ha cumplido esa función a lo largo de su existencia, cómo se le da esa capacitación de los derechos laborales a sus agremiados. Yo les digo, el patrón, bajo esa perspectiva de la teoría contractualista, comúnmente va o utiliza muy comúnmente la forma de contratación de honorarios o de obra para exentarse del cumplimiento de prestaciones laborales. Solo por citar algún ejemplo de una diferencia entre un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios. No sé, el contrato de trabajo es personal, es subordinado, hay un salario, hay un lugar determinado de trabajo. Y en el contrato de prestación de servicios profesionales, puede ser prestado por uno o varios profesionistas. En este tipo de contratos no existe la subordinación, el pago de honorarios está exento de prestaciones sociales, y la prestación de ese servicio profesional va a ser en el lugar que el profesionista adecue para dicha actividad profesional. Entonces les digo, el fondo, a lo que voy es que se debe de respetar la naturaleza del trabajo en las relaciones laborales del gobierno del Estado. Muy bien, muchas gracias por la aportación, por sus comentarios, y bueno, lamentablemente nos tenemos que ir y les agradezco su presencia. Al auditorio, gracias por estar. A la gente que nos está llamando, gracias. Les prometo contestarles en el próximo programa porque ya nos tenemos que ir. Gracias, Agustín Cruz en los controles.
Por favor, búsquenos en internet www.magnetica.com, correo electrónico sitge@hotmail.com, Facebook Sitge San Luis, Twitter @Sitge San Luis, YouTube www.youtube.com SitgeSLP. Teléfonos de oficina 814-7706, 812-6483, 812-8331 y teléfonos en cabina 128-83-84. Les agradezco una vez más y nos vemos el próximo jueves. Denuncia, defensa, información, orientación. Aquí hablamos de los temas laborales y sindicales con el propósito de que la sociedad aprenda a reconocer sus derechos en el trabajo. Por la genuina defensa del trabajador.